Tom Herman Upa, por supuesto que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Tu conferencia de apertura en la Universidad de Música fue intrigante porque revisaste una biografía personal que no creo que sea bien conocida. Parece como si comenzaras por la izquierda, en realidad no solo como estudiante de posgrado, sino incluso en tu carrera profesional a tiempo completo, ¿es cierto? En los primeros semestres de mis estudios, fui de izquierda durante los últimos años en la escuela secundaria. Eso se puede explicar en parte por el hecho de que ese fue también el momento de la rebelión estudiantil. También era una forma de liberarte de la disciplina de tus padres, supongo. Así que yo era un ardiente lector de Marx. Y luego tomó. Y la selección de mis profesores universitarios obviamente también tuvo algo que ver con el hecho de que yo era zurdo. Así que fui a la Universidad de Frankfurt, que era el centro del pensamiento de izquierda en ese momento, y seleccioné a Jürgen Habermas como mi maestro principal y estaba extremadamente orgulloso de que me aceptara. Creo que fue en mi cuarto semestre para convertirme en su estudiante de doctorado. Pero luego me moví gradualmente a posiciones más de libre mercado. Me di cuenta de que había algo fundamentalmente incorrecto en el marxismo. Me encontré con la crítica de von Bauer y, en general, me convenció de que eso era lo incorrecto. Pero lo descubrí mucho más tarde, en realidad por un divertido accidente porque mis padres habían sido refugiados de Alemania del Este. La familia de mi madre había sido expropiada por los rusos en 1946. Inicialmente, vivió en un área de Alemania Oriental que había sido ocupada por los estadounidenses, y luego los estadounidenses intercambiaron esa provincia por lo que se convirtió en Berlín Occidental y se mudaron de ese territorio. Y luego los rusos se mudaron y los rusos expropiaron a todos los grandes terratenientes y la familia de mi madre eran grandes terratenientes. Pero la mayoría de mis parientes vivían en Alemania Oriental y los visitábamos con regularidad. Y siempre había que pagar una entrada para entrar en el paraíso de los trabajadores y agricultores. Y como nos alojábamos en casas de familiares, para poder, tenías que gastar de alguna manera el dinero que te obligaban a intercambiar. Y solo había dos formas de hacerlo. Una era comprar discos rusos de compositores rusos. Y la otra posibilidad era comprar obras completas de Lenin, obras completas de Stalin, obras completas de Walter Juelev, Walter Ulbricht, que era el primer ministro de Alemania Oriental, y Erich Honecker, que era su sucesor. Y una de mis compras de libros fue un texto que usaron para capacitar a estudiantes en economía política. Y en este libro, mencionaron a todos los enemigos principales. Y mencionaron, por ejemplo, no solo a Bernhard Babeck, con quien había estado familiarizado antes, sino también como el más malvado de todos, Ludwig von Mises. En ese momento, no comencé a leer de inmediato a Ludwig von Mises, pero al menos me encontré. Me encontré con su nombre y supe que era un tipo al que eventualmente valdría la pena echarle un vistazo.
Al mismo tiempo, en Alemania Occidental, no se mencionaban estos nombres de Hayek y Maísis en ninguno de los libros de texto económicos. Creo que el primer libro de texto económico que leí en Alemania Occidental fue la traducción al alemán del libro de Paul Samuelson. Y no hubo mención de ellos, al menos no en las ediciones que estaban disponibles en ese momento. Pero se mencionó el hecho de que el bloque este eventualmente se haría cargo del oeste. Era solo cuestión de tiempo. Y porque podía ver lo que estaba pasando en Alemania Oriental en ese momento con una enorme escasez de cosas. A veces no podías conseguir leche y el otro día no podías conseguir salchichas y el tercer día no podías conseguir cerveza. Vi este tipo de descripciones, el este se haría cargo, el oeste era completamente ridículo. Bueno, ahora, ¿cómo es que podría haber habido un socialista en Alemania Occidental en ese momento? Quiero decir, dado el claro contraste, teníamos un sistema de socialismo justo al otro lado del muro, y uno que es predominantemente capitalista al otro lado del muro. ¿Cómo podría alguien tan brillante como Habermas, haber favorecido un sistema socialista en esas condiciones? Porque lo social. Los partidos socialistas y socialdemócratas de Alemania Occidental se reformaron rápidamente debido al hecho de que estaban ubicados en un país justo al lado del tipo comunista. Así que los socialdemócratas alemanes fueron los primeros que se convirtieron en socialdemócratas moderados en comparación con aquellos que querían una nacionalización masiva de las industrias. Y en los países que estaban más alejados del telón de acero, esta transformación de los partidos socialistas y socialdemócratas tomó mucho más tiempo. Así que sí afectó a lo que se trataba de los socialdemócratas, que millones de personas en Occidente, por supuesto, habían visto con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en el este. Recuerdo que después de que ocurrió la integración, escribiste un ensayo que todavía me parece absolutamente brillante en retrospectiva. Hubo aspectos de la integración de Alemania de los que se arrepintió en su momento. ¿Quieres explicar cuáles eran y tal vez abordar la pregunta de si tenías razón? Por supuesto, creo que tenía razón. Las alternativas en ese momento eran que Alemania Oriental se convirtiera en parte de Alemania Occidental, por así decirlo, y luego se podía predecir de inmediato lo que sucedería, que el estado de bienestar se expandiría hacia el este con los costos masivos involucrados, y al mismo tiempo, Alemania Occidental se volvería más socialista debido a la integración de estas personas que habían vivido bajo el comunismo y que hasta cierto punto habían adquirido el tipo de mentalidad comunista. Y la otra alternativa habría sido, por supuesto, que Alemania Oriental se convirtiera en un estado independiente que intentara valerse por sí mismo, lo que los habría obligado a introducir reformas de libre mercado mucho más radicales de lo que se hizo necesario debido al hecho de que Alemania Occidental lo subvencionó hasta el día de hoy. Sí, así lo llamamos, fue un paso hacia la libertad, pero también fue una oportunidad perdida. Fue una gran oportunidad perdida. En realidad, otros países que no podían contar con algún patrocinador, como Alemania Occidental, que los rescataba y los subvencionaba, hicieron reformas más drásticas. Por ejemplo, a la República Checa le fue mejor en este sentido que a Alemania Oriental porque simplemente no había personas en Occidente en estos números masivos que pudieran verse obligadas a subsidiar.
in the West in these massive numbers who could be forced to subsidize. Recuerdo que una vez escribiste un ensayo, citando las palabras de Goethe, elogiando las antiguas ciudades, Estado alemanas y su liberalidad y la forma en que condujeron a un mundo de libre comercio y libre migración. Una buena disposición a principios del siglo XIX era, por así decirlo, una posición minoritaria. La mayoría de los alemanes anhelaban tener un Estado unificado porque miraban a Francia y a otros países centralizados y querían tener eso, y la posición de Goethe era que para tener una unificación, todo lo que se necesita es la misma moneda, las mismas medidas, el mismo idioma, pero sería bueno tener competencia entre pequeñas entidades. Currency, the same measures, the same language, but it would be good to have competition between small entities. Y comparó favorablemente a Alemania con Francia, que había sido un Estado centralizado, y dijo: mira, si miras a Francia, todo se concentra en París. Y si vas fuera de París, es una provincia profunda y oscura. Y en contraste, había 37 o 39 principados en Alemania, cada uno compitiendo entre sí, cada uno queriendo tener la mejor universidad, cada uno queriendo tener las mejores galerías de pintura, los mejores teatros, las mejores orquestas, etc. Y esa era una cara que hacía grande a Alemania. Y de la forma en que comenzó el declive de Alemania con la unificación de Alemania después de la Guerra Franco-Prusiana en 187.071. Y la unificación también se logró a través de medios de guerra. And the unification was also achieved through means of war. No es tan diferente de lo que se ve en los Estados Unidos sucediendo casi al mismo tiempo, solo un poco antes. Así que Bismarck jugó un papel similar al de Lincoln en los Estados Unidos al unir a Alemania por medio de la guerra. La posición destacada de Alemania en términos de ciencias y cultura continuó, por supuesto, durante un tiempo después, porque la extraña tradición se mantuvo por un tiempo. Todas estas universidades aún existen, pero la Universidad de Berlín se convirtió en la universidad líder en Alemania, mientras que antes era solo una de las universidades y está al lado de muchas otras. In Germany, whereas before it was just one of the universities next to many others. Uno de los argumentos más contraintuitivos que usted hace, creo que es en democracia, y es al que sigo volviendo porque es tan alarmante y tan impactante, es cómo ha relacionado la prosperidad de una nación con su propensión a las conquistas imperiales. Have related the prosperity of a nation to its propensity towards imperial conquests. De modo que cuanto más capitalista es una nación, más rica es, pero también más rico y expansionista tiende a ser su gobierno. Y en realidad hay una explicación muy simple. Si eres un Estado en absoluto, entonces puedes externalizar el costo de la agresión a los demás. Así que todos los Estados en cierto modo tienden a ser agresivos. Pero como la agresión siempre implica costos, hay que financiar los tanques, los soldados, etc. Tiende a darse el caso de que los estados que son más liberales internamente tienen una población más próspera a su disposición, por así decirlo, y otras cosas son aproximadamente las mismas. El tamaño de los países, el tamaño de la población es aproximadamente el mismo. Other things being roughly the same, the size of the countries, the size of the population being roughly the same. Esto te permite ser más agresivo porque sabes que tenderás a ganar en las guerras, excepto en las guerras que son blitzkrieg, donde inmediatamente logras apoderarte de otro lugar.
Blitzkriege, where you immediately succeed in taking over another place. Pero si una guerra se prolonga un poco, entonces, por supuesto, la prosperidad de un país importa, ya sea que ganes o no. Y también he usado esto para explicar la paradoja de por qué Estados Unidos tiende a llevar a cabo una política exterior más agresiva, por ejemplo, en la Unión Soviética, que internamente era un mal supremo, un imperio, pero por supuesto un imperio no dirigido por idiotas completos que no sabían nada de economía en absoluto. But of course, an empire not run by complete morons who did not know anything about economics whatsoever. Sabían, por supuesto, que en una guerra larga y prolongada, tenderían a perder contra un país comparativamente grande como los Estados Unidos. Y debido a eso, se preocuparon más por los asuntos internos, manteniendo bajo control las cosas que ya controlaban con un país como Estados Unidos. Por supuesto, ganaremos todas las guerras en consecuencia. Whereas a country like the United States knows we will, of course, win all wars accordingly. Podemos permitirnos ser más agresivos en nuestra política exterior. ¿En qué medida esto está influenciado por la cultura y la naturaleza de una sociedad? Quiero decir, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una especie de impulso expansivo en la raíz de nuestra historia, mientras que en un país como Suiza, que es muy rico, no se ve ningún tipo de impulso expansivo, hasta donde yo sé, dentro de esa población. Creo que muy temprano en la historia de Suiza, Suiza también siguió políticas agresivas. Y fueron rechazados en esto por países que eran significativamente más grandes que ellos mismos, y luego decidieron, por así decirlo, ahora nos mantenemos dentro de las fronteras que existen actualmente y seguimos una política de neutralidad. Pero en la historia suiza, también existe en las primeras fases algún impulso imperialista. Sabes, otra cosa que has dicho, Chris, quiero decir, podría hablar todo el día sobre todas las conclusiones contrarias a la intuición que has demostrado en el transcurso de tus escritos, pero una de ellas se refiere a tu demostración, recuerdo una vez, de que la Constitución de los Estados Unidos realmente representaba una expansión del Estado, no realmente un intento de reinarlo o frenarlo. Diría que es un principio general que cada vez que un Estado afirma una nueva constitución, lo más probable es que haya un motivo oculto para expandirla más allá de la suya. Es obvio un intento de centralización porque la confederación que existía antes era obviamente menos centralizada, y la Constitución era precisamente el intento de superar las limitaciones de una federación y crear un Estado central. The Constitution was precisely the attempt to overcome the limitations of a federation and create a central state. Inicialmente un Estado central muy débil, pero que predijo de manera predecible se volvió cada vez más centralizado. Lo mismo se puede encontrar en Suiza. Quiero decir, a pesar de que se abstuvieron, por supuesto, de políticas exteriores agresivas, en gran parte debido al hecho de que estaban rodeados de países mucho más grandes y ellos mismos lo están. Inicialmente, casi todos los poderes se detuvieron con los cantones, que son, por así decirlo, los equivalentes de los estados americanos. Pero esto también se ha erosionado gradualmente con el tiempo y el gobierno central en Suiza también ha adquirido cada vez más poder. Así que el proceso es el mismo. Ha avanzado a un ritmo algo menor que en los Estados Unidos. Incluso hoy en día, los cantones son mucho más poderosos que los Estados Unidos. Y en el caso suizo, los cantones también siguen siendo muy homogéneos.
En un país como Suiza, donde hay personas de habla alemana, tenemos personas de habla francesa, tenemos personas de habla italiana y luego un pequeño grupo de hablan lengua latorromana, un lugar muy pequeño. Los cantones son casi completamente homogéneos. De lo contrario, habría sido difícil para Suiza mantenerse tan estable y armoniosa como lo es, porque una nacionalidad habría tratado de dominar a las otras. One nationality would have tried to dominate the others. Todavía hay una diferencia bastante clara entre las partes de habla alemana de Suiza y las partes de habla francesa de Suiza. Las partes de habla alemana están más orientadas al libre mercado, menos socialistas en su perspectiva general. Los cantones franceses lo son más e incluso si tienen plebiscitos en todo el país, se puede ver que las partes de habla francesa están más dispuestas a formar parte de la Unión Europea, mientras que las partes de habla alemana se oponen enérgicamente a ella. Are more favorable disposed to becoming part of the European Union, whereas the German-speaking parts are vigorously opposed to it. Entonces, aunque la gente menciona a Suiza con frecuencia como una sociedad multicultural, Suiza no es en el sentido de una sociedad multicultural porque los cantones, que todavía son bastante influyentes, los cantones son homogéneos. Usted ha mencionado la Unión Europea. Podría citarlo como un gran ejemplo de cómo una constitución conduce a una expansión del Estado. Y, sin embargo, la historia de querer unir a Europa fue un sueño liberal. Era un deseo de aumentar la libertad. La idea inicial era, por supuesto, erigir un libre comercio, una zona de libre comercio, pero una zona de libre comercio solo requiere 2 oraciones. Lo que sea que quieras enviar, lo envías. Lo que quiera importar, puede importar, pero eso se ha olvidado casi desde el principio de la Unión Europea y, en cambio, se ha intentado armonizar la estructura fiscal y reguladora en toda Europa. The attempt has been to harmonize the tax and regulation structure in all of Europe. Eso no se ha logrado completamente. Todavía no existe libre comercio en Europa. Si ve la televisión alemana, por ejemplo, tienen informes constantes de que el control fronterizo alemán ha arrestado nuevamente a algunas personas que traficaban cigarrillos que pagan menos impuestos en Polonia a Alemania. A pesar del objetivo final, queremos tener libre comercio. Hay una región de esquí en Austria que limita con Italia y puedes esquiar por un lado de la colina, eres Italia, y esquías por el otro lado de la colina, entonces estás en Austria. E incluso en esa estación de esquí, también la televisión austriaca informó con gran orgullo sobre los grandes logros de los controles fronterizos austriacos, que detuvieron de nuevo a algunas personas que habían comprado demasiado alcohol en Italia y lo habían pasado de contrabando a Austria y viceversa. Así que todo esto tiene muy poco que ver con el libre comercio. Y en lo que respecta al euro, siempre he estado convencido, también he escrito sobre esto, de que el propósito de eso era debilitar en particular el marco alemán, porque el euro sería, por supuesto, más inflacionario que el marco alemán. El marco alemán siempre había sido una especie de obstáculo para que otros países inflaran tanto como realmente deseaban inflar. Eso no tenía nada que ver con virtudes alemanas específicas, pero tiene algo que ver con el hecho de que Alemania había experimentado la hiperinflación 2 veces y el público alemán era un poco más sensible a la inflación.
Por lo tanto, el Bundesbank alemán era un poco más reacio a seguir la tendencia inflacionaria general que todos los bancos centrales naturalmente. ¿Qué tan frágil cree que es la UE hoy en día? ¿Cree que podría estallar y volver a sus viejos esquemas nacionalistas? Espero que suceda, pero, y siempre me sorprende lo mucho que están poniendo los alemanes porque los alemanes son los principales financieros de los países del sur de Europa. El ciclo es, por así decirlo, que la crisis estalló en la periferia y los alemanes tienen que pagar las facturas por ello. In the periphery, and the Germans have to pay the bills for it. Cuando tuvimos la conferencia hace 2 años en Salamanca, y estábamos conduciendo de Madrid a Salamanca en hermosas autopistas nuevas con muy poco tráfico. Recuerdo que Hasél Huerta de Soto me dijo, miren, ustedes han financiado todo esto para nosotros. Si conduces por autopistas alemanas, están en un estado mucho menos bueno que las autopistas españolas y los alemanes hasta ahora no parecen rebelarse contra eso. Pero la crisis de la deuda soberana podría marcar la diferencia. Podría marcar la diferencia. Así que sí, Grecia está en peor forma. España está en peor forma, Italia está en peor forma que Alemania, pero Alemania también está en muy mala forma y cada vez estará en peor forma dado el hecho de que tienen que rescatar a estos otros lugares. Eventualmente, podría haber una rebelión del público alemán en contra de esto. Pero los alemanes, por supuesto, sufren este problema de que tienen una historia especial y se sienten eternamente culpables y no se les permite rebelarse. Permítanme mencionar algunos de sus libros, tal vez en el orden en que han aparecido en inglés. Tienes un libro sobre metodología, el método de la Escuela Austriaca de Economía, y luego tienes Teoría del Socialismo y el Capitalismo, que todavía se está utilizando como probablemente el principal texto de sistemas económicos comparativos en el mundo austriaco. Y después de eso, La democracia, el Dios que fracasó, probablemente fue tu libro más popular, y luego Economía y Ética de la Propiedad Privada, que es su tratado más teórico. ¿Estoy omitiendo algo en inglés? Y luego edité El mito de lo nacional. Defensa nacional. Y que has tenido un festival en tu honor, que es un libro maravilloso elaborado por Stefan Kinsella y... Sí, es un libro muy divertido. ¿A cuántos idiomas ha sido traducida su escritura? Creo que más de 25 idiomas. ¿Cuál dirías que es tu libro más ampliamente distribuido, el libro más leído? Creo que La democracia es un Dios que el campo es un libro más ampliamente distribuido. Pero en los últimos años, La teoría del socialismo y el capitalismo ha escrito varias traducciones. Salió la traducción al rumano. Maisis Brasil ha publicado ese libro también en traducción al portugués. También publicaron La ciencia económica y la austriaca. Eso es un desastre en el libro. Que en realidad era una transcripción de una serie de discursos. Correcto. Creo que se le agregó un artículo, pero inicialmente lo fue. Fue mi primera conferencia que di en los Estados Unidos, la primera universidad de Maisis que celebramos en Stanford. Sí. Y su libro, Democracia, fue publicado por Transaction, pero nosotros hemos publicado su libro de Economía y Ética. Y lamento en cierto modo que el libro haya sido publicado por una editorial comercial. No tienes control sobre ello. Incluso han impedido que salieran algunas traducciones del libro porque cobraba 2 precios altos.
Quiero decir, el libro también se ha traducido a 6 o 7 idiomas, pero recibo quejas constantemente. No puedo descargarlo y... Sí, no está disponible gratis en línea. Lo es. Pero en ese momento, las posibilidades que existen hoy en día simplemente no existían. Quiero decir, muchas de estas cosas han cambiado en los últimos años. Sí, es fácil mirar atrás y decir, oh, bueno, eso fue un error, deberíamos haberlo hecho nosotros mismos, pero... Sí, no lo era en ese momento. Quiero decir, mirando hacia atrás, diría que fue un gran error que lo hubiera hecho. En ese momento me alegré de que le gustara a un editor de renombre. Significaba mucho en ese momento. Debo decir que sobre su teoría del socialismo y el capitalismo, no es solo un texto de economía comparada. Tienes ahí la esencia de tu teoría de los derechos de propiedad, que no creo que necesitemos decir nada más sobre esto, pero animo a todos a que vayan y lean eso y entiendan con gran precisión lo que estás diciendo, porque lo que sea que digas, lo dices con mucho cuidado. Y en mi opinión, usted realmente podría ser el primer pensador, lo cual es algo notable de decir, que presentó una visión tan coherente de lo que constituye la propiedad que hace posible delinear con tanta claridad lo que es y lo que no es. Y ninguna teoría de los derechos de propiedad antes de la suya era tan exhaustiva, y tiene una aplicación especial en el área de la propiedad intelectual. Quiero decir, la cosmovisión de Hans Hermann Hoppe tiene un profundo poder explicativo en el mundo de los medios digitales, por ejemplo. El libro también tiene un predecesor alemán. Parte del libro alemán anterior se llamaba Eigentum, Anarchie und Staat. Me incorporé a eso, pero también tengo ciertas cosas en ese libro alemán que creo que son incluso mejores que en esa teoría del socialismo y el capitalismo. A veces miras hacia atrás en tus propias cosas, simplemente te sorprende que hayas hecho cosas buenas también cuando eras joven. Sí, bueno, he leído el libro probablemente 3 o 4 veces y la primera vez que lo lees, piensas, bueno, señala que el socialismo es empobrecedor, mientras que el capitalismo es bueno. Haces mucho más que eso. Hay mucha teoría en ese libro y tienes que leerlo varias veces para apreciar completamente la contribución sustantiva que realmente es ese libro. Hans Hoppe, gracias por sentarse conmigo unos minutos. Hay tantas cosas de las que podríamos hablar y espero que haya un momento en el futuro. Sin embargo, antes de cerrar aquí, tal vez debería decir algo sobre su propia sociedad. Descubrí que la sociedad tiene algún tipo de contraparte de la sociedad Mont Pelerin, que se negó a tenerme como miembro por razones que no quiero desarrollar. Y esta sociedad es por invitación, solo por invitación. Quiero que sea pequeño. Quiero tenerlo íntimo. Lo dirijo como un salón y quiero reunir a libertarios incondicionales, rosbardianos. Está controlado por esas personas. Está controlado completamente por mí mismo con algunos buenos asesores que tengo en el fondo. Pero también quiere tener conservadores simpatizantes, conservadores políticamente incorrectos, que también sean personas agradables personalmente, para que sea como una reunión de amigos. Who are also personally nice individuals, so that it is like a gathering of friends. Muchos de ellos vienen regularmente todos los años, y siempre hay un pequeño número de personas adicionales que rotan personas. Y nuestro propósito es tener entretenimiento intelectual, entretenimiento estimulante, no tener miedo de hablar de cualquier tipo de temas, incluso de temas de los que a veces no se hablaría en las funciones del Instituto Maísis o en cualquier otra función.
Ya sabes, la gente vuelve de tu conferencia y siempre me dicen, ya sabes, Hans Happe es el tipo más divertido de la historia. Es una maravilla estar con él, lo cual es algo gracioso de decir. Creo que no lo es. No soy solo yo. No creo que sea una persona tan maldita y divertida. Pero yo, dado que soy más bien un alemán seco del norte, me encanta que me rodeen personas que saquen lo mejor de mí y contribuyan a que todo el evento sea una gran explosión. Draw the best out of me and contribute to the whole event being a big blast. Bueno, creo que eres una maravilla y he disfrutado visitándote hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.